En esta clase analizaremos las principales características que tienen la superficie de los organismos que hoy existen, concentrando nuestra atención en la estructura denominada membrana plasmática. La imagen que observa muestra una cascada de señales intracelulares que se activa cuando una señal extracelular, en este caso un factor de crecimiento, se une a un receptor específico de la membrana plasmática de una célula eucariota y activa la expresión del gen de la enzima telomerasa para la duplicación de los cromosomas. El tema que hoy nos ocupa corresponde a la unidad 2 del programa analítico, que a su vez corresponde al estudio de la superficie de células eucariotas y procariotas, y los subtemas a desarrollar se han resaltado con el recuadro azul. La relación de una célula con el medio que la rodea, en primera instancia, dependerá del control que ejerza su superficie para responder a señales del medio y a moléculas que activen cascadas de señales en la superficie o bien que ingresen para ser utilizadas o para activar cascadas de señales intracelulares. La imagen muestra dos ejemplos de estas señalizaciones en una célula procariota a la izquierda y una célula eucariota a la derecha de la diapositiva. La primera diferencia superficial entre ambos tipos celulares radica en que los procariontes poseen una pared celular y, más internamente, una membrana plasmática, mientras que entre los eucariontes todas tienen membrana plasmática, pero solo algunos reinos tienen además pared celular más externa. Esta diapositiva tiene por finalidad recordarles la clasificación de organismos de la actualidad en reinos, los cuales reúnen características comunes en cada uno de ellos. En relación a la existencia de la pared celular, está presente en los reinos bacteria, arquea, fungi y vegetal. Primeramente abordaremos el análisis de las estructuras más superficiales de los organismos y por ello comenzaremos con el análisis de la pared celular. En esta diapositiva se muestra la comparación de la pared celular de los organismos del dominio bacteria con la del dominio arquea. En base a la composición y organización molecular de la pared celular de los organismos del dominio bacteria, pueden reconocerse dos grandes tipos basados en la coloración de Gram. Y estos son Gram positivo, que se tiñe en color violeta, y Gram negativo, que se tiñe en color rosado, tal como se muestra en la imagen inferior izquierda. Las bacterias Gram positivas poseen una gruesa capa de peptidoglicanos denominados mureínas y ácidos teicoicos, mientras que las bacterias Gram negativa poseen una delgada capa de mureínas cercana a la membrana plasmática y una bicapa de lipopolisacáridos de características similares a las membranas. La diferencia tintorial se debe a que al aplicar el cristal violeta y el mordiente Lugol de la coloración de Gram, todos los tipos de bacterias se tiñen violeta. Luego de lavar, se aplica una mezcla de alcohol acetona, la cual disuelve parte de los lípidos de la membrana más externa de las bacterias Gram negativa, lo que hace que se escape el colorante violeta y se destiñen estas células. Luego se agrega safranina rosado, que tiñe solo las Gram negativas. Las Gram positivas quedan violetas y debido a la gran capa de mureínas que poseen. Ambos tipos celulares pueden observarse en el esquema de la izquierda. La coloración de Gram tiene un uso muy extendido a nivel de instituciones de salud y análisis bioquímicos, ya que posibilita tener una idea rápida del tipo de bacteria que está presente en un foco infeccioso. Podrá analizar este tipo de preparados durante el TP número 1 de herramientas de biología celular. A la derecha de la diapositiva puede observar un esquema de la pared celular de las arquibacterias, cuya composición es muy variable
entre organismos y puede contener glicoproteínas, polisacáridos, proteínas y pseudopeptidoglicanos. No puede emplearse la coloración de Gram para distinguirlas debido a que en general todas se tiñen color rosado. Esta diapositiva muestra en forma comparativa la ultraestructura de bacterias Gram negativo y positivo. Las microfotografías superiores son de microscopía electrónica de transmisión, mientras que las inferiores son de microscopía electrónica de barrido. Recuerde que en microscopía electrónica no observará colores, sino escalas de grises de las tinciones realizadas debido a las longitudes de ondas observadas. En esta diapositiva puede observar más ultraestructuras bacterianas de organismos acuáticos. Las microfotografías electrónicas de la izquierda muestran una bacteria Gram negativa y una Gram positiva respectivamente, y cada insert está mostrando detalles de la pared celular a mayor magnificación que han sido a su vez pseudocoloreados por computadora para resaltar detalles. Las diferencias entre ambas paredes celulares son notables. En las microfotografías de la derecha se muestran detalles pseudocoloreados o no de la actividad de exocitosis o secretora de la membrana externa de la pared celular de bacterias Gram negativas. Esta diapositiva muestra esquemas más detallados de la composición y organización estructural de la pared celular y las membranas plasmáticas de las bacterias y las arquibacterias. Observe que la membrana plasmática de las bacterias está constituida por fosfolípidos basados en ésteres de acilgliceroles, mientras que los fosfolípidos de las arquibacterias poseen éteres de alcohol isoprenoide con el glicerol. Note también con atención la composición, organización y espesor que posee cada pared celular, cómo se insertan las proteínas y lípidos o lipopolisacáridos. A pesar de que la pared celular de las arquibacterias se vea de menor espesor, el tipo de moléculas que posee le otorga una mayor resistencia al medio ambiente, lo cual es fundamental para que estos organismos puedan sobrevivir en los ambientes extremos en los que habitan. Esta diapositiva presenta otra estructura de la pared celular bacteriana denominada cápsula y en otros casos capas mucilaginosas. Estas estructuras pueden estar constituidas por la proyección de los hidratos de carbono de las moléculas que componen la pared celular, y el conjunto de ellos puede interpretarse como una estructura especializada. O bien pueden ser secretados de la célula, pero se unen periféricamente a ella a partir de uniones débiles. En función de los tipos de oligosacáridos y polisacáridos que poseen, pueden adoptar estructuras más rígidas e integrales a la pared, como las cápsulas. Ser integral quiere decir que forman parte de moléculas de la pared celular. O bien pueden ser estructuras flexibles y periféricas, como las capas mucilaginosas. Periférica significa que son secretadas por la bacteria y se unen a la pared celular por enlaces débiles tales como puente hidrógeno o uniones electrostáticas. Cápsulas y mucílagos tienen por función facilitar la adhesión entre células y también la adhesión a sustratos del medio ambiente para colonizar nuevos nichos ecológicos. También sirven para proteger contra la deshidratación, contra agentes antibacterianos, contra la predación por otros competidores. A la vez mejora la difusión de nutrientes y por ello el crecimiento bacteriano. En la región superior derecha de la diapositiva se muestra una microfotografía óptica de Streptococcus pneumoniae, causante de neumonías. Note el gran espesor de las cápsulas que se observa como un halo claro alrededor de la bacteria oscura. En la región inferior derecha de la diapositiva se muestra un esquema de una bacteria Gram negativa, de la cual proyectan extensos polisacáridos
que se visualizan como hilos delgados. Analicemos ahora la pared celular de los organismos eucariontes. En el caso de los vegetales, sus células poseen pared de microfibrillas de celulosa, de hemicelulosa y pectina. Las levaduras y los hongos filamentosos del reino fungi presentan pared rica en glicoproteínas, glicanos y quitina. En los esquemas superiores se muestran la organización básica de los hidratos de carbono de estas paredes celulares. Y en las microfotografías inferiores se muestran células de cebolla, de levaduras y del hongo filamentoso Penicillium. La pared celular se visualiza marrón a la izquierda por el agente de tinción Lugol o como una capa gruesa clara en el caso de las fotos de la derecha. Cuando analizamos la composición de hidratos de carbono que poseen estas paredes celulares, que deben brindar resistencia y protección a las células y organismos, podemos analizar dos de los componentes básicos, la celulosa y la quitina. Las microfibrillas de celulosa están constituidas por homopolímeros lineales de unidades del isómero beta-glucosa, mientras que la quitina es un homopolímero de unidades de beta-N-acetilglucosamina. En ambos casos, la unión glucosídica de los isómeros beta es de tipo cruzada, lo cual evita la ramificación del polímero, resultando en largas estructuras lineales que se asocian lateralmente gracias a otras moléculas y generan una gran impermeabilidad y resistencia de la superficie. En la región superior de la diapositiva se muestran esquemas de los polímeros y en qué organismos se encuentran. En la región inferior se muestran microfotografías electrónicas de celulosa y de quitina en las que claramente se advierten la organización en microfibrillas. Hacia el interior celular, luego de la pared para aquellos organismos que la poseen, nos encontramos con la membrana plasmática, una estructura superficial presente en todos los organismos que existen. El esquema de la diapositiva representa el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Se trata de un mosaico porque la membrana plasmática y todas las membranas intracelulares están organizadas en una bicapa de fosfolípidos, en la cual se insertan otros lípidos, proteínas, glicoproteínas y proteolípidos, generando dibujos como mosaicos. Las moléculas pueden desplazarse en ella, gracias a su fluidez. Presta atención a la manera en que se representa cada tipo de molécula, ya que responde a características de su estructura y de sus propiedades biofísicas. Por ejemplo, los fosfolípidos se representan en celeste, con una cabeza esférica polar en contacto con el medio acuoso extra e intracelular y dos colas hidrofóbicas lineales que se ubican hacia el centro de la bicapa. En el trabajo práctico número 2, analizaremos algunas de las propiedades de las membranas celulares. Esta diapositiva refuerza el concepto de mosaico fluido de las membranas biológicas, mostrando un esquema de un interesante experimento realizado por Fry y Eddie Dean en 1970, en el que se emplearon células de ratón con proteínas de membranas características, y aquí representadas en espículas rojas, y células humanas con otras proteínas específicas y representadas con esferas azules. Gracias a herramientas de biología molecular y de biología celular, se fusionaron ambas células y se obtuvieron células híbridas. Por microscopía se analizó la distribución de estas proteínas en diferentes tiempos luego de la fusión y se observó que las mismas se desplazaban y distribuían en la membrana celular en arreglos específicos. La fluidez de las membranas biológicas y el desplazamiento de sus moléculas son propiedades fundamentales que posibilitan la comunicación con el medio y el funcionamiento celular. El desarrollo de novedosas herramientas de biología celular,
como la criofractura seguida de microscopía electrónica de barrido, posibilitó una comprobación adicional del modelo de mosaico fluido de las membranas, a la vez que demostró la presencia de microdominios. De manera muy resumida, las células se congelan muy rápidamente a muy bajas temperaturas, es decir, menos 196 grados centígrados con nitrógeno líquido. Esto se realiza para evitar la formación de cristales de agua que podrían deteriorar las estructuras. Luego se corta o se cizalla la muestra con una cuchilla fría de precisión y finalmente se prepara la muestra para ser analizada por microscopía electrónica de barrido. En el esquema superior puede observar cuál es el resultado final al aplicar este procedimiento. En forma aleatoria, algunas regiones se separarán exponiendo cada hemicapa de la bicapa y mostrando hoyos o moléculas salientes según en qué hemicapa hubieran quedado. En la imagen inferior izquierda se observa una panorámica de una amplia región de una membrana, mientras que a la derecha y a mayor aumento se muestran microdominios de membrana. Esta diapositiva muestra las principales funciones de la membrana plasmática, las cuales han sido organizadas en aquellas que contribuyen mucho en establecer la composición diferencial entre el medio extracelular con el intracelular y aquellas que posibilitan la comunicación con el medio. Estas funciones son: transportar nutrientes hacia el interior celular y transportar productos de secreción y detritos hacia el exterior. Impedir la pérdida de metabolitos necesarios a partir de la regulación de los mecanismos de transporte molecular. Mantener la composición iónica, el pH celular y la presión osmótica adecuada del citosol. En cuanto a la comunicación, es importante que la membrana pueda reconocer señales extracelulares, comunicar células entre sí, comunicar la célula con la matriz extracelular circundante y también tener una actividad defensiva gracias al glucocálix y proteínas como el complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de los procariontes, al carecer de organelas de membrana, muchos procesos especializados se desarrollan en invaginaciones de la membrana plasmática. Por ejemplo, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, tal como se muestra en la imagen. Esta diapositiva tiene por objetivo que recuerden los sistemas de membranas intracelulares, las cuales deberán funcionar correctamente para mantener la composición diferencial de su interior respecto al citosol u otros compartimentos, así como actuar en la transducción de cascadas de señalización. Es importante mostrar que el conjunto de funciones de las membranas dependerán de la función coordinada de su componente lipídico, proteico y glucídico. Las membranas celulares no pueden observarse por microscopía óptica, ya que poseen un espesor de 6 a 10 nanómetros. Lo que puede observarse en un microscopio óptico son las diferencias de densidad óptica entre compartimentos distintos o entre la célula y el medio que la rodea. Deberá emplear microscopía electrónica si desea reconocer la membrana plasmática y caracterizarla. En la diapositiva se muestra una micrografía electrónica de transmisión como si fuera una doble membrana, debido a que el tetróxido de osmio y los metales pesados de tinción resaltan principalmente las cabezas polares de los fosfolípidos. Recuerde que la membrana plasmática es simple membrana, pero organizada en bicapa. Como se dijo anteriormente, la membrana plasmática posee lípidos, proteínas e hidratos de carbono. En la tabla se muestra la proporción de algunos lípidos y proteínas de membrana plasmática de diferentes células. Notará que hay variaciones importantes de ellos, debido a que en la proporción y subtipo molecular radican las características específicas de funcionamiento de cada tipo celular. Note que además de los fosfolípidos, las membranas tienen esteroles, siendo el colesterol el que está en células animales,
mientras que los fitoesteroles están en las plantas y otros tipos de esteroles en los protistas y los representantes del reino fungi. Sin embargo, las bacterias no poseen esteroles. Si analizamos ahora los tipos de lípidos de distintas membranas celulares, observaremos que su proporción y subtipo también varían. Además, en la tabla se muestra que existe una gran diferencia entre los lípidos de bacterias y de células animales. Mientras en los animales encontramos alta proporción de fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletonolamina, esfingomielina, glucolípidos y colesterol, en las bacterias de estos solo encontramos fosfatidiletonolamina. Además, las bacterias poseen un lípido especial, la cardiolipina, la cual solo se encuentra en la membrana interna mitocondrial, mostrando una huella más del origen endosimbionte de estas organelas. Los roles de los lípidos de membrana son estructural, de señalización y de contribuir en la diferencia de potencial. La diapositiva muestra un hecho interesante de las membranas, y es que la distribución de sus componentes es asimétrica. Esto significa que lípidos, proteínas e hidratos de carbono se distribuyen en diferentes proporciones entre las semicapas. En la figura solo se muestra la simetría de los fosfolípidos. Como ya se dijo, en esta asimetría radica el poder ejercer la función específica de cada molécula. Se ha resaltado un evento importante para la vida celular, como es el hecho de que la fosfatidilserina pase de la hemicapa interna a la externa y se activa entonces el programa de muerte celular programado denominado apoptosis. Ya comentamos que las moléculas se desplazan en las membranas. Primeramente, analizaremos el movimiento de los fosfolípidos, el cual puede darse por difusión lateral, por rotación sobre el propio eje, por flexión de las colas hidrofóbicas y por el movimiento transversal o de una hemicapa a la otra, también denominado movimiento flip-flop. Como este último movimiento es termodinámicamente restringido, porque debe pasar una cabeza polar por el interior hidrofóbico de la bicapa, para que se logre, deben intervenir proteínas denominadas flipasas que emplean ATP. Se muestra en un esquema de los movimientos, la representación estructural de la flipasa y microfotografías electrónicas de transmisión de la membrana sin y con pseudocolor. A la izquierda de la diapositiva se muestran representaciones de bicapa de fosfolípidos, micelas de ácidos grasos y liposomas constituidos por fosfolípidos. Las imágenes muestran que es necesario la existencia de fosfolípidos para generar estructuras de bicapas o membranas celulares que logren un interior acuoso, donde las reacciones celulares puedan producirse. La imagen de la derecha representa una experiencia por la cual pueden extraerse los componentes de una membrana y al enfrentar los fosfolípidos en solución acuosa, la cual posee un divisorio plástico, los fosfolípidos se agrupan dejando las cabezas polares al agua y las colas hidrofóbicas asociadas al divisorio, demostrando su naturaleza anfipática, lo que significa que tienen una región polar o hidrofílica y otra no polar o hidrofóbica. Observe que es necesario emplear solventes orgánicos para extraer los lípidos de las membranas. En la diapositiva se muestra la estructura y la representación de los principales fosfolípidos de membranas de los mamíferos. Los glicerofosfátidos están constituidos por el ácido fosfatídico, que es el fosfolípido más simple, que posee dos ácidos grasos saturados o insaturados esterificados al polialcoholglicerol. El tercer grupo oxidrilo de glicerol se esterifica con fosfato. Algunos fosfolípidos unen un grupo polar al fosfato a su vez, tal como las aminas, colina y etanolamina, o el polialcohol inositol, o un aminoácido como la serina. Los esfingofosfátidos poseen el polialcohol esfingol, esterificado a dos ácidos grasos y un grupo fosfato y colina esterificados en la tercera posición.
Note que los fosfolípidos pueden tener una carga neta resultante a pH celular, lo que contribuye al potencial de membrana. La longitud de la cadena acílica de los ácidos grasos y el grado de insaturación influyen directamente en la fluidez de la membrana. La imagen superior muestra que cuando los ácidos grasos son saturados y de largas cadenas, se organizan en forma compacta gracias a la interacción de numerosos enlaces hidrofóbicos, disminuyendo la fluidez de las membranas. Por el contrario, cuando los ácidos grasos son de cadena corta o son insaturados, se pierden uniones hidrofóbicas y aumenta la fluidez de la membrana. El colesterol también influye directamente en la fluidez de las membranas. Se trata de una molécula anfipática que ubica su grupo hidroxipolar junto a las cabezas polares de los fosfolípidos y restringe su movimiento, mientras ubica su gran anillo esteroideo en contacto con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Si bien se trata de una estructura que disminuye la fluidez de las membranas cuando se encuentra en concentraciones elevadas, aumenta la fluidez al estar en baja concentración porque separa las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. El colesterol ocupa un rol estructural importante. En esta diapositiva se muestra la interrelación de fosfolípidos y el colesterol y su influencia en la fluidez relacionada con la temperatura celular. Cuando la temperatura desciende mucho, el colesterol evita o retrasa que las membranas cristalicen al separar las colas de los fosfolípidos. Esta diapositiva pretende explicar las diferencias de estrategias de los organismos para mantener fluidas las membranas. Mientras las bacterias, levaduras y organismos cuyas temperaturas varían mucho con el entorno, modifican su composición de ácidos grasos para mantener la fluidez relativamente constante, los organismos pluricelulares, como animales y plantas, son especialmente ricos en colesterol y fitoesteroles, respectivamente, para mantener esta fluidez. Las bacterias, en lugar de esteroles, tienen opanoides y mantienen su estabilidad mecánica de membrana plasmática gracias a la pared celular que poseen. Las arquibacterias tienen fosfolípidos con propiedades muy especiales que aumentan la rigidez de sus membranas. Son éteres en lugar de ésteres, incluso algunos grupos forman monocapas en lugar de bicapas, como muestra la figura. Estas características les otorgan resistencia a los ambientes extremos en los que viven. Como dijimos antes, la diversidad y la asimetría de los lípidos de las membranas cumplen diversas funciones, tales como estructural, contribuir a la diferencia de potencial y la señalización. Estas tres funciones están representadas en los esquemas. De la función de los lípidos que menos hemos hablado es la de señalización. En esta diapositiva se muestra la función de señalización de fosfolípidos de la hemicapa interna de la membrana plasmática. Se representan dos ejemplos de transducción de señales. Esto significa que una molécula señal extracelular no ingresa a la célula, sino que transmite la comunicación activando segundos mensajeros de acción intracelular. En ambos casos, la señal extracelular es reconocida por un receptor proteico de membrana plasmática. Este receptor activado tiene un dominio intracelular que a su vez activa una enzima. Si esta enzima es una quinasa, fosforilará un fosfolípido de la hemicapa interna, el cual, al activarse, transmitirá una señal. En el segundo caso, la enzima puede ser una fosfolipasa, que al activarse clivará o romperá un enlace éster de un fosfolípido de la hemicapa interna y los dos fragmentos que se generan actuarán como segundos mensajeros, como mostrará la siguiente diapositiva. Con frecuencia los fosfolípidos de señalización son fosfatidilcolina y fosfatidilinositol. En esta diapositiva se muestran algunos pasos más de la cascada de señales activada por un ligando externo a la célula que impacta en un fosfolípido de membrana y en la que uno de los fragmentos del fosfolípido clivado activará a su vez un canal de calcio del retículo endoplásmico liso.
y otro de los fragmentos activará una quinasa. Luego, el calcio y la quinasa actuarán sobre otras proteínas celulares que llevarán al crecimiento y diferenciación celular. Este tema se retomará en la unidad 3 de señalización. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en función de su vínculo con la membrana, como integrales o intrínsecas o periféricas o extrínsecas, como lo muestra la imagen superior. Las integrales están insertas en la membrana y pueden atravesarla denominándose transmembrana. Estas poseen un dominio extracelular, uno de transmembrana y uno citosólico. Otro tipo de proteína integral son aquellas que se insertan fuertemente solo en una de las hemicapas y proyectan un dominio extracelular o uno intracelular. Las proteínas periféricas son aquellas que se unen a otras proteínas de membranas por uniones débiles, como puente hidrógeno o electrostáticas. En la figura de la izquierda inferior se han representado los aminoácidos que componen una proteína transmembrana, en el que puede observar que los aminoácidos hidrofóbicos son los que se ubican en contacto con las colas hidrofóbicas de la bicapa, mientras que los polares se ubican hacia el exterior e interior acuosos. En la figura inferior derecha se muestran dos tipos de anclajes de proteínas integrales no transmembranas. El anclaje lo realizan los lípidos como un ácido graso o un grupo prenilo. Esta diapositiva muestra la organización de diversas proteínas intracelulares que a su vez se asocian a proteínas de membrana plasmática. En la imagen superior se representa el esqueleto de espectrina submembranoso de los eritrocitos, mientras que en la imagen inferior se representa una red de filamentos proteicos de la corteza submembranosa de una célula absortiva intestinal. Los esqueletos proteicos intracelulares se retomarán en el tema de citoesqueleto celular. Esta diapositiva muestra la forma en que deben extraerse las proteínas de membrana para su estudio posterior. Las proteínas periféricas asociadas con uniones débiles pueden extraerse variando el pH, la fuerza iónica, empleando quelantes o desnaturalizantes. En contraste, las proteínas integrales solo pueden extraerse con detergentes, tal como lo muestran las figuras. Note cómo se relacionarán las proteínas con los detergentes empleados. En el esquema superior se han representado los oligosacáridos de lípidos y proteínas de membrana en hexágono celeste. Observe que en la membrana plasmática solo se ubican en las moléculas de la hemicapa externa debido a las funciones que cumplen. El conjunto de hidratos de carbono de superficie celular recibe el nombre de glucocálix o glicocálix. En la microfotografía inferior de microscopía electrónica de transmisión puede observarse una capa de glicocálix muy desarrollada. En la presente diapositiva podrá leer y analizar las importantes funciones que cumplen los hidratos de carbono superficiales, muchos de los cuales se deben a su naturaleza hidrofílica y a una importante combinación de secuencias de monosacáridos que otorgan especificidad para el reconocimiento por parte de moléculas extracelulares. Esta figura claramente resume la ubicación que tienen los hidratos de carbono conjugados a lípidos y proteínas de membranas celulares. Note que se han representado en fucsia las semicapas externas o exoplásmicas y en turquesa las internas o citosólicas. Podrá observar que en las membranas de las organelas los hidratos de carbono proyectan en el lumen de compartimentos para poder actuar en mecanismos de reconocimiento y señalización. El tema se clarificará en sistema de endomembranas. Esta diapositiva muestra figuras que representan microdominios de membrana plasmática, los cuales concentran receptores proteicos y lípidos especializados, que favorecen el reconocimiento de señales extracelulares y con ello la transducción de señales y el transporte molecular. Estos microdominios también reciben el nombre de raft o balsas lipídicas.
Son ricos en glicoesfingolípidos, colesterol y glicoproteínas. Tanto los hidratos de carbono de los lípidos y proteínas como las secuencias peptídicas de las proteínas participan en el reconocimiento específico, mientras que los lípidos facilitan la difusión de pequeñas moléculas no polares como el gas óxido nítrico. El colesterol aumenta la rigidez en estos sitios, estabilizando y concentrando los receptores. Debido a la concentración de estos receptores integrales, el espesor de la membrana es mayor en estos sitios. Un hecho que demuestra la conservación de estrategias celulares a lo largo de la evolución es la presencia de microdominios de membrana plasmática en células procariontes también. Las funciones serían las mismas que en eucariontes, solo que presentan algunas diferencias en su composición. En estos microdominios se detecta la cardiolipina y opanoides, los cuales concentran gran cantidad de proteínas, entre las cuales se encuentran las flotilinas, las cuales están muy conservadas desde bacterias a mamíferos. La imagen de la izquierda muestra una micrografía de fluorescencia en la cual se detecta la presencia de flotilinas en los microdominios de membrana. La presente diapositiva muestra una figura y 4 micrografías electrónicas que enseñan que la membrana plasmática puede formar especializaciones de gran porte para cumplir funciones específicas. Entre ellas podemos nombrar las microvellosidades, los cilios y flagelos, así como las uniones intercelulares y de las células con la matriz extracelular que las rodea, en organismos eucariontes. Este tema se ampliará al desarrollar citoesqueleto celular.